Por Jesús, una vez más, por permitirnos amanecer con vida, Señor, disfrutar de este nuevo amanecer y poder comenzar este día también recordando tus palabras, Señor, tus dichos, lo que hiciste aquí en tu manifestación en carne, Señor, leyendo ahora el Evangelio de Mateo. Te damos que nos alimentes el alma, Señor, con tu palabra y que podamos descubrir en ella tu voluntad, Señor, para con nosotros. Lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 13, en la versión, la Biblia del Oso, escrita en 1569. Por la parábola de la simiente y del sembrador enseña el Señor los diversos sucesos de la predicación del Evangelio en los que la oyen, así en mal como en bien, como él mismo declara a sus discípulos. Por otra parábola también del agricultor enseña cómo no todo lo que en iglesia se siembra es luego buena simiente. El diablo siembra también en ella sus cizañas, las cuales nunca se pueden bien desarraigar durante este siglo, por mano de hombres sin daño en el trigo, etcétera, la cual el Señor también declara a sus discípulos. Con otra de la simiente de la mostaza, declara la naturaleza del reino de Cristo, que de muy pequeños principios viene en próspero aumento. Con otra de la levadura declara lo mismo de la naturaleza del Evangelio. Con otras dos, cuán precioso y de suficiente contento es al que de verdad lo haya. Con otra de la red echada en la mar, etcétera. La condición de la iglesia externa recogida con la predicación del Evangelio, en la cual comunicarán hipócritas y fieles hasta en la consumación del siglo, Dios apure los unos y los otros. Venido Cristo a predicar a su ciudad de Nazaret, los de la ciudad se escandalizan en su bajeza y no le reciben. Y aquel día saliendo Jesús de casa, sentóse junto a la mar, y allegándose a él muchas compañías, y entrándose en un navío, sentóse, y todavía la compañía estaba a la ribera, y hablóles muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí que el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y comiéronla. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía tierra profunda. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y ahogáronla. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, uno de a 100, otro de a 60 y otro de a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, dijéronle: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él, respondiendo, díjoles: Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque cualquiera que tiene se le dará, serle ha dado, y tendrá más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y con los ojos guiñan, porque no vean de los ojos y oigan de los oídos, y de corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano.
Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, porque venía la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, mas la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y hácese sin fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y lleva el fruto, lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su haza. Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y fuese. Y como la hierba salió, hizo fruto, entonces la cizaña también apareció. Y llegándose los siervos del padre de la familia, dijéronle, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu haza? Porque, pues, ¿de dónde tiene cizaña? Y él les dijo, el enemigo, hombre, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, pues, ¿quieres que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo allegadlo a mi alfolí. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su haza, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las simientes, mas cuando ha crecido es el mayor de todas las hortalizas y hácese árbol que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomándola la mujer la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo se leude. Todo esto habló Jesús por parábolas a las compañías y nada les habló sin parábolas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, regodaré, regoldaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, enviadas las campañas, Jesús se vino a casa y llegándose a él, sus discípulos dijéronle, decláranos la parábola de la cizaña, de la haza. Y respondiendo él, díjoles, el que siembra buena simiente es el Hijo del Hombre, y la haza es el mundo. Y la buena simiente, estos son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será a la fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos y los que hacen iniquidad y echarlos han en el horno de fuego. Allí será el lloro y el batimiento de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y ten el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en la asa, el cual, hallado el hombre, lo encubre
y de gozo de él, va y vende lo que tiene y compra aquella haza. El reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y compróla. El reino de los cielos es semejante a la red que echada en la mar coge de todas suertes, la cual siendo llena, sacaronla a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarlos han en el horno de fuego. Allí será el lloro y el batimiento de dientes. Díceles Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí, Señor. Díceles Jesús, él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que acabando Jesús esta parábola, pasó de allí y venido a su tierra, enseñólos en la sinagoga de ellos, que ellos estaban fuera de sí y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todo esto? Y escandalizábanse en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Está Herodes a petición de su madre Seba, mujer de su hermano, y en premio del baile de su hija. Cristo es el desierto. Hizo en el desierto harta de 5 panes y 2 peces la grande multitud que los había seguido. Viene a los discípulos andando sobre la mar, estando ellos en tormenta, donde Pedro viniendo a él sobre las aguas es casi anegado por falta de fe, mas él lo libra. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes hacen en él. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había aprisionado y puesto en cárcel por causa de Herodías, mujer de Filipo, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y queríalo matar, mas había miedo de la multitud, porque lo tenían como profeta. Y celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías bailó en medio y agradó a Herodes, y prometió con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diesen. Y enviando degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la moza, y ella la presentó a su madre. Entonces sus discípulos llegaron y tomaron el cuerpo y enterráronlo y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús apartóse de allí en un navío a un lugar desierto apartado, y quedando las campañas y cuando las campañas lo oyeron, siguiéronlo a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio una grande campaña y tuvo misericordia de ellos y sanó los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, llegáronse a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Envía las campañas que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer.
Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y mandando a las compañías recostarse sobre la hierba y tomando los 2 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partiendo los panes diólos a los discípulos y los discípulos a las compañías. Y comieron todos y hartáronse y alzaron lo que sobró, los pedazos, 12 esportones llenos. Y los que comieron fueron varones como 5,000, sin las mujeres y muchachos. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el navío y ir delante de él de la otra parte del lago, entre tanto que él despedía las compañías. Y despedidas las compañías, subió en el monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya en el navío estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre la mar, turbáronse diciendo, alguna fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, aseguraos, yo soy, no hayáis miedo. Entonces respondiéndole Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del navío, anduvo sobre las aguas para venir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, hubo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, y dícele, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el navío, el viento reposó. Entonces los que estaban en el navío vinieron y adoráronle, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y llegado de la otra parte, vinieron en la tierra de Genezaret. Y como lo conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y rogándole que solamente tocase el borde de su manto, y todos los que tocaron fueron salvos. Defiende el Señor a sus discípulos de los escribas y fariseos que los calumniaban quebrantándoles de las tradiciones de los padres porque no se lavaban las manos, habiendo de comer, instruyelos de que sea y de dónde nazca el verdadero pecado. Sana a la hija de la mujer cananea, ausente por la vehemente oración y constancia de fe de su madre. Otra vez da de comer en el desierto a la multitud que le había seguido de 7 panes y 2 peces. Entonces llegaron a Jesús unos escribas fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan el precepto de los ancianos? Porque no lavan sus manos cuando comen pan. Y respondiéndoles, díjoles, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestros preceptos?
Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre. El que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera dirá al padre o a la madre, toda ofrenda mía a ti aprovechará, y no honrará a su padre o a su madre. Y habéis invadido el mandamiento de Dios por vuestro precepto, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de su boca se acerca de mí y de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran enseñándolo doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así las campañas, díjoles, oíd y entended. No lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose a sus discípulos, dijéronle, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, guías son de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro, díjole, decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la necesaria? Mas lo que sale de la boca del mismo corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del hombre salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maldicencia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contaminan al hombre. Y saliendo Jesús de allí, fuese a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose, sus discípulos rogáronle, diciendo, envíala, que da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y adorólo, diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, porque los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo en su monte, sentóse allí. Y llegaron a él muchas compañías que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y echáronlo a los pies de Jesús y sanólos. Que las compañías se maravillaron viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos, ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo misericordia de la compañía, que ya ha 3 días que perseveran conmigo. No tienen que comer, y enviar los ayunos no quiero, porque no se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos tan grande compañía? Y Jesús le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos de pececillos. Y mandó a las compañías que se recostasen en la tierra, y tomando los 7 panes
y los peces haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la compañía. Y comieron todos y hartáronse, y alzaron lo que sobró, pedazos 7 espuertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 varones sin las mujeres y los niños. Entonces, despedida las compañías, subió en un navío y vino a los términos de Magdala. Otra vez piden señal los fariseos y los saduceos y le responde lo mismo que antes. Capítulo 12:39. Avisa a sus discípulos que se guarden de la doctrina de ellos, preguntándoles qué sentía de él el vulgo. Ellos se declararan. Preguntados qué sentían ellos, Pedro responde confesando su divinidad, humanidad y oficio, cuya confesión el Señor aprueba y promete fundar sobre ella su iglesia perpetuamente, en la cual perpetuamente residan las llaves del reino de los cielos en el ministerio apostólico, revelándoles el misterio de su muerte y corrigiéndolo Pedro, él lo reprende duramente, exhortando a cada uno a tomar su cruz y seguirle. Y llegándose los fariseos y los saduceos, tentando, pedíanle que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, díjole: cuando es la tarde del día, decid sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos fuese. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, habíase olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: no tomamos pan. Y entendiendo Jesús, díjole: ¿qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomaste pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 varones y cuántos esportones tomasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántos espuertas tomaste? ¿Cómo? ¿No entendéis que no por el pan os dije que os guardásedes de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús en las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Díceles: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces respondiendo Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, que todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía irse a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Pedro, tomándolo aparte, comenzólo a reprender, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, adversario, estorbo me eres, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque de qué aprovecha al hombre si granjeare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá de la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo del reino. El Señor se muestra a sus 3 discípulos glorioso y tal cual lo esperamos que volverá. Sana un endemoniado al cual sus discípulos por falta de fe no habían podido sanar. Paga el tributo a César por evitar el escándalo en lo temporal. No obstante que aún por derecho humano él era libre de él. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y sacalos aparte en un monte alto. Y transfiguróse delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 cabañas, para ti una, y para Moisés otra, y para Elías otra. Estando aún hablando él, he aquí una nube de luz que los cubrió. He aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oír. Y oyendo los discípulos, cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, tocólos y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, mandóles Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué pues dicen que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús díjole: A la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas digoos que ya vino Elías y no lo conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les decía de Juan el Bautista. Y como ellos llegaron a la campaña, vino a él un hombre hincándose de rodillas, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y él lo presentado a tus discípulos y no lo han podido curar. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo acá. Y reprendiólo Jesús, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Y entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: Por vuestra infidelidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: Pásate de aquí a acullá, y pasarse a, y nada os será imposible. Mas de este linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno. Y volviendo ellos a Galilea, díjoles Jesús: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores, y matarlo han, mas al tercero día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y como llegaron a Cafarnaún, vinieron a Pedro los que cobraban
las 2 dracmas y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dice, sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Dícele entonces Jesús, luego francos son los hijos, mas porque no los ofendamos, ve a la mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero. Dáselo por ti y por mí. Enseña el Señor que la entrada en su iglesia y reino es por verdadera humildad y la dignidad y estima que Él hace de aquel que así hubiera entrado, estimándolo en parte y encomendándolo como su propia persona. Porque los ángeles a Dios, familiares, son sus ministros. Porque Él mismo lo vino a buscar, como el pío pastor a su oveja perdida, y se goza sumamente de haberlo hallado. Por tanto, hay del que escandalizare o dañare. Señala el remedio que se le pondrá por la eclesiástica disciplina cuando los unos hermanos ofendieren a los otros, y de qué rigor se usará con el contumaz a la iglesia, donde como de pasada instituye la iglesia, la externa iglesia, y señala su autoridad eclesial por presidir él en ella. Prosiguiendo en el dicho orden de la fraterna corrección, declara a la recuesta de Pedro en el perdonar de los hermanos a los hermanos penitentes, ninguna tasa ha de haber de veces, ni de cualidad, porque ninguna tuvo Dios para con nosotros, lo cual amplifica por una elegante parábola. En aquel tiempo llegáronse los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el muy grande en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, púsolo en medio de ellos y dijo, es cierto, os digo que si no os volvierais y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se bajare como este niño, este es muy grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que ofendiere a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que les fuera colgado del cuello una piedra de molino de asno y que fuere anegado a lo profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo o échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado al quemadero de fuego. Mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque yo digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre es venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre 100 ovejas y se perdiese una de ellas, ¿no iría por los montes, dejar a las 99 a buscar la que se había perdido? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se perdieron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que te pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyelo entre ti y él solo. Si te oyere, ganado haz a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos consista toda la cosa. Y si no oyere a ellos, dilo a la congregación, y si no lo oyere a la congregación, tenlo por un étnico y un publicano. De cierto os digo que todo lo que ligardes en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Ítem digoos que si 2 de vosotros consintieren en la tierra
de toda cosa que pidieres serles ha hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, fuele presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su siervo vender a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y pagar. Entonces aquel siervo postrado adorábalo, diciendo: Señor, detén la ira para conmigo, y todo te lo pagaré. El Señor, movido a misericordia, aquel siervo soltólo y perdonóle la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló uno de sus compañeros que le debían 100 denarios, y trabando de él, apretábalo, diciendo: paga lo que debes. Entonces su compañero, postrándose a sus pies, rogábale, diciendo: detén la ira para conmigo, y todo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y echólo en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus compañeros lo que pasaba, entristeciéronse mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, dícele: mal siervo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu compañero, como yo también tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, entrególo a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de vuestro corazón a cada uno de vuestros hermanos sus ofensas. Señor, con los fariseos de los divorcios de la ley y de la obligación del matrimonio con una legítima mujer, reduciéndolo a su primera institución. Enseña a sus discípulos por ocasión que ni todos son hábiles para contraer matrimonio, ni todos lo pueden dejar de contraer por su arbitrio. Arbitrio. ¿Ah? Arbitrio. Arbitrio. Por tanto, que cuanto a esto, cada uno se mida por los dones que tuviere de Dios y la condición de su vocación. Otra vez vuelve a poner los niños, por ejemplo, de los que entran en su iglesia. Sienta a un rico que se ofrecía a seguirle con mandarle que deje lo que tiene y él, al cabo se despide triste. Ocasión de lo cual enseña la grande dificultad con que los ricos entrarían a la verdadera profesión del Evangelio y el grande y incomparable premio que habrán los que por su nombre dejaren algo. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, pasóse de Galilea y vino en los términos de Judea, pasando el Jordán. Y siguiéronle muchas compañías y sanólos allí. Entonces llegáronse a él los fariseos sentándolo y diciéndole: ¿es lícito al hombre enviar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo, díjoles: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y llegarse a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y enviarla? Díjoles: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió enviar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que enviare a su mujer
si no fuere por fornicación y se casare con otra adúltera, y el que se casare con la enviada adúltera. Dícenle sus discípulos, si así es el negocio del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de este negocio, sino a los que es dado. Porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre, y hay castrados que son hechos por los hombres, y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que puede tomar, tome. Entonces, fueronle presentados algunos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les riñeron. Y Jesús dice, dejad los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, partióse de allí. Y aquí uno llegándose díjole, Maestro bueno, ¿qué bien haré para ver la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra al padre y a la madre, ítem, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi mocedad. ¿Qué más me falta? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que el rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un cable por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo estas cosas espantáronse en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús díjoles, acerca de los hombres imposible es esto, mas acerca de Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro díjole, he aquí nosotros hemos dejado todo y te habemos seguido. ¿Qué pues habremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, cuando en la regeneración se asentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 tanto, y la vida eterna habrá por heredad. Mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Declara el Señor por la parábola de los llamados a la viña en diversas horas lo que dijo en la fin del capítulo precedente, a saber, que no todos los que pensarían ser los primeros en la iglesia, a la fin quedarán en ella, ni todos los que otros pensaban que están fuera de ella, a la fin quedarían fuera, porque la predicación externa del Evangelio a muchos se comunica, mas la elección de Dios no a tantos. Llegando cerca de Jerusalén, declara a sus discípulos su muerte, con las circunstancias de ella y su resurrección, a ocasión de la petición de los hijos de Zebedeo por
intercesión de su madre, declara el Señor que las primacías en su iglesia van al revés del mundo, a saber, estas por dominar, etcétera, los otros por servir, etcétera. Sana los dos ciegos junto a Jericó. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a coger peones para su viña. Y concertado con los peones por un dinero al día, enviólos a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos. Y díjoles: id también vosotros a mi viña y daros lo que fuese justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las 6 y de las 9 horas e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de las 11 horas salió otro que estaba ocioso y díjole: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle ellos: porque nadie nos ha cogido. Dícele: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a sus procurador: llama a los peones y págales el jornal, comenzando por los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían venido cerca de las 11 horas, recibieron cada uno un dinero. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, mas también ellos recibieron cada uno un dinero. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han hecho una hora, y hazlos hechos iguales a nosotros que habemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un dinero? Toma lo que es tuyo y vete. Y quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y díjoles: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y condenarlo han a muerte. Y entregarlo han a las gentes para que lo escarnezcan y azoten y crucifiquen. Mas el tercero día resucitará. Entonces llegóse a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorando y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se asienten estos 2 hijos míos, el uno a su derecha y el otro a su izquierda, en su reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo tengo de beber y ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Dicen de ellos: sí. Y él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que soy bautizado y seréis bautizados, mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a los que está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, enojáronse de los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ya sabéis que los príncipes de las gentes se enseñorean
sobre ella, y los que son grandes ejecutan sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. El que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, saliendo ellos de Jericó, seguíales gran compañía. Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino. Como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la compañía les reñía que callasen, mas ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús, llamólos y dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Dícenle ellos: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, habiendo misericordia de ellos, tocó los ojos de ellos, y luego sus ojos recibieron la vista y siguiéronlo. Hace el Señor su entrada real en Jerusalén conforme a la naturaleza de su reino y a las profecías de ellos. Repurga el templo y da en él sanidades. Enójase los príncipes de los sacerdotes y los doctores de la ley de las aclamaciones de los niños en gloria tuya, y él le responde: por el símbolo de la higuera que a su maldición se secó porque no se le halló fruto, significa cuál era y había de ser el estado del pueblo judaico. Los sumos sacerdotes y el Senado de Jerusalén piden razón de su vocación calumniosamente, y queriéndole él dársela por ciertas preguntas, y no queriendo ellos responder a ellas, él deja de dársela. Empero muéstrales por una parábola su rebelión a Dios, toda especie de santidad, y por otra lo que ellos le habían demandado de su vocación y lo que ellos harían de él, y el castigo de Dios sobre ellos vendría. Y como se acercaron de Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella; desatadla y traédmela. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene manso, sentado sobre una asna, y un pollino hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trujeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, e hicieronlos sentar sobre ellos. Y mucha compañía tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y tendían por el camino. Y las compañías que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y las compañías decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y dícele: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos, cojos en el templo, y sanólos. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas
que hacía y los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, enojáronse y dijéronle, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste el alabanza? Y dejándolos salióse fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y díjole, nunca más nazca de ti fruto para siempre. Y luego la higuera se secó. Entonces, viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó la higuera? Y respondiendo Jesús díjole, de cierto digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto a la higuera, mas si a este monte dijeres, quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres con oración creyendo, lo recibiréis. Y como vino al templo los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, enseñando él, llegaron a él diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús díjole, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijeres, también yo diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces pensaron entre sí diciendo, si dijéramos del cielo, decirnos ¿por qué pues no lo creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tenemos el vulgo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo diré con qué autoridad hago esto. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando al primero díjole, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al otro díjole de la misma manera y respondiendo él dijo, yo Señor voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan por vía de justicia y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viéndolo, nunca os arrepentiste para creerle. Oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y cercóla de vallado y fundó en ella lagar y edificó torre y dio la renta a labradores y partióse lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió otra vez otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre envióles su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslo y tomemos su heredad. Y tomado, echáronlo fuera de la viña y mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dícenle ellos, a los malos destruirá malamente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Dícele Jesús, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga el fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere desmenuzarlo ha. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos.
Por otra parábola, en que les pinta la condición del Evangelio, les declara también su estado y suceso por haberlo refusado, y asimismo el estado de los que con hipocresía y sin fe viva entraren a él. Pregúntale del tributo de César por tener en qué calumniarlo. Pregúntale. Los tontos saduceos le quieren probar que no hay resurrección, mas él les muestra su ignorancia en su propio argumento y les prueba la resurrección con testimonio de la Escritura, al cual ellos quedan convencidos. Acométenle los fariseos en disputa y él les responde a su pregunta y les prueba de la Escritura la divinidad del Mesías. Y respondiendo Jesús, volvióles a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está aparejado. Venid a las bodas. Mas ellos no curaron y fuéronse uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando sus siervos, afrentáronlos y matáronlos. Y el rey, oyendo esto, enojóse y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto hallardes. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vido allí un hombre no vestido de boda. Y díjole: Amigo, ¿cómo entraste acá no teniendo vestido de boda? Y a él se le cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadlo de pies y manos, tomadlo y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el batimiento de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo lo tomarían en alguna palabra. Y envían a él sus discípulos con los de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona, de hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida su malicia, díceles: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un dinero. Entonces díceles: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Ellos le dicen: De César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto maravilláronse y dejáronlo y fuéronse. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y preguntáronle, diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se case con su mujer, y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuya de los 7 será la mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús, díjoles: Erráis, ignorando las Escrituras y la potencia de Dios, porque en la resurrección ni maridos tomarán mujeres, ni mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho de Dios a vosotros, que dice: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, mas de los que viven. Y oyendo esto, las compañías estaban fuera de sí de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca de los saduceos, juntáronse a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándolo y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de tu alma y de toda tu mente. Ese es el primero
y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿Cuyo hijo es? Dícenle ellos: de David. Él les dice: pues, ¿cómo David en espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mis diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Gracias, soberano Dios, por este rato que pasamos acá leyendo tu palabra. Te agradecemos, Señor, tu presencia con nosotros, tu Espíritu Santo, que nos ilumine la mente y el entendimiento, Señor, y nos da la sabiduría que necesitamos para vivir de acuerdo a tu palabra. Queremos presentar también este día que estamos iniciando, ponerlo en tus manos, Señor, y toda nuestra agenda, todos nuestros compromisos, el servicio que tenemos hoy, todo lo que cada uno vaya a hacer, Señor, ponerlo en tus manos. Esperamos que te glorifiques, que obres, que te muevas en medio nuestro, Padre amado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.